Buenas tardes compañeros, mi nombre es Andrés Fernando Ramírez Mendoza, soy estudiante de Contaduría Pública, quinto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, juntos con mi compañera Jessica Alejandra Gutiérrez Archila, Mayeli Cristiano Rosso y Mayeli Rojas Arias. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es disolución y liquidación de sociedades. Bueno, partamos desde la definición del concepto de disolución. Disolución es un acto jurídico en el cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social, o es decir, desaparece el tráfico jurídico y suspende su actividad comercial y social. Existen dos tipos de disolución, la disolución parcial y la disolución total. La disolución parcial corresponde al retiro de uno de los socios, pero la sociedad continúa su existencia jurídica. Y la disolución total es cuando la entidad se extingue y desaparece la personalidad jurídica y se liquidan todos sus bienes. Para ello vamos a identificar las causas que generan dichas disoluciones, tanto parciales como totales, ¿sí? Las disoluciones parciales se pueden dar por muerte de un socio, renuncia o exclusión de uno de los socios o retiro voluntario de uno de los socios. Mientras que en la disolución total se da por voluntad unánime de los socios o imposibilidad del objeto social al que está destinado como tal el ente organizacional. Otra causa que tenemos también de la disolución total es la pérdida del capital o déficit o incapacidad de endeudamiento y también reducción a uno de los números de los socios. ¿Listo? Por otro lado, vamos a trabajar el tema de los pasos que se deben tener en cuenta para la liquidación de una empresa, ¿sí? El primer paso que se debe establecer es convocar una reunión o una asamblea de socios o accionistas de la organización. Segundo es establecer una acta con causal de disolución, número de votantes y designación del liquidador. ¿Sí? Una vez ya se tenga esa acta, el tercer paso que vamos a realizar es registrarlo ante la Cámara de Comercio. Después de hacer dicho registro ante la Cámara de Comercio del acta de disolución, vamos a reportar a la DIAN las deudas fiscales de la sociedad y dentro de los 10 días de ese plazo se debe realizar 10 días después del registro que se hizo ante la Cámara de Comercio del acta de disolución que se estableció por la Asamblea de los Socios. Otro sexto paso ya tenemos que informar o avisar a todos nuestros clientes, proveedores, acreedores que la sociedad o la empresa como tal se encuentra en proceso de liquidación. Un séptimo paso es elaborar un inventario final del patrimonio social de la organización y un balance, y un balance final como tal de la organización. Eh, Importante también, tenemos que cancelar las obligaciones externas o cualquier obligación que tenga la organización, ya sea obligaciones de impuestos, obligaciones tributarias, eh, obligaciones financieras, todas deben cancelarse totalmente. Listo. Otro paso que tenemos como tal es distribuir los remanentes que tenga el ente organizacional entre los socios, ¿sí? Y se elabora un proyecto final de liquidación. Ese proyecto de liquidación final debe ser sustentado, evaluado y aprobado en una nueva asamblea de socios o accionistas del ente organizacional que desea hacer la liquidación. Una vez sea aprobada por parte de dichos socios, se debe registrar esa cuenta final de liquidación ante la Cámara de Comercio, ¿sí? Una vez se registre, se debe cancelar un impuesto sobre ese registro del 0,7% sobre los remanentes de la empresa también. Es importante tener en cuenta que con esto ya podemos solicitar a la DIAN la exclusión del RUT como tal del ente organizacional.
Buenas tardes, mi nombre es Mayeli Rojas y les voy a hablar sobre la rotación de cartera y la solidez financiera. La cartera es una de las variables más importantes que tiene una empresa para administrar su capital de trabajo. De su eficiencia del capital de trabajo y la liquidez en una empresa mejoran o empeoran. La rotación de cartera nos permite identificar cuánto tiempo nos toma recuperar las ventas a crédito que hemos realizado como dato importante saber cuánto estamos financiando a nuestros clientes y eso tiene un costo financiero. Para saber el cálculo de la rotación de cartera, se toma el valor de las ventas a crédito en un determinado tiempo y se divide por el promedio de las cuentas por cobrar del mismo periodo. Cuando se habla de baja rotación de cartera, se hace referencia a que su recaudo es lento. Los clientes no pagan y las compañías no tienen suficiente liquidez. Ahora vamos a trabajar el tema de las dificultades que se encuentran en un contexto empresarial al momento de realizar la liquidación de una empresa, ¿sí? Bueno, esas dificultades como tal me radican en el momento que se explicó los pasos para hacer la disolución total de una empresa o de un ente organizacional, ¿sí? Partamos desde que se presenta una dificultad a la hora de establecer la asamblea por parte de los socios o de los accionistas de la organización, ¿sí? Que es el primer paso, convocar una asamblea, entonces contar con el mayor número de votos que desean como tal la disolución de la empresa. Desde ahí ya partimos con la primera dificultad, que es el mutuo acuerdo por parte de los socios y accionistas de la organización, que es que es la primera dificultad que no es tan dispendiosa, ¿sí? Como tal, la primera dificultad que se me presenta es el tema de la capacidad de endeudamiento, ¿sí? Es decir, las empresas pymes, ¿sí? O las microempresas en Colombia establecen un nivel de endeudamiento a corto plazo, ¿sí? Es decir, ¿a qué se debe? Cuando empieza a incrementar su producción, ¿sí? Empiezan e inician a contratar nuevo personal para que no quedar mal con el producto, entonces empiezan a incrementar lo que es la nómina y también cuando se presenta el elevado consumo de materias primas, ¿sí? Sacan créditos a muy corto plazo y la entidad organizacional no cuenta con el ingreso del efectivo y equivalente al efectivo para solventar dicha obligación. Es decir, también se debe por el mal uso y el inadecuado crédito que se le otorga a nuestros clientes. Esas son una de las obligaciones como tal financieras que las pymes se ven obligadas a disolver su actividad económica del ente organizacional. Esa es una como tal, una dificultad que se presenta en el entorno socioeconómico de la empresa. También tenemos el incumplimiento de pagos de obligaciones financieras, de obligaciones tributarias, de obligaciones legales, de obligaciones laborales. Dichas obligaciones se encuentran obligadas varias empresas, microempresas y empresas pymes a generar la disolución de la empresa, ¿sí? Eh, También por cada proceso que se lleva para disolver en el tema de la repartición de remanentes entre los socios y accionistas, ahí ya se presenta a elevar un consorcio como tal de que unas personas aprueben, otras no aprueben y como tal se debe entregar ante la Cámara de Comercio un balance final, una liquidación y un proyecto de liquidación final de la organización. Pero dicho proyecto de liquidación debe estar aprobado por la mayor parte de los socios, ¿sí? Con voz y voto. Entonces desde ahí ya empieza también otro factor que me influye como dificultad al momento de hacer la disolución de la empresa, ¿sí? Finalmente, también el inconveniente pues como tal es el trámite de la cancelación del registro único tributario del RUT, ¿sí? Ante la DIAN,
debido al manejo de los impuestos o que la empresa no se encuentra en la capacidad económica de solventar sus obligaciones tributarias, legales y laborales que tenga al momento de hacer la disolución de la empresa. ¿Sí? Buenas tardes. En los fenómenos naturales encontramos fenómenos que son literalmente, como su nombre lo dice, en la naturaleza. Es decir, desastres naturales. Pueden ser temblores, malas ejecuciones, abismos. La mayoría de veces generan consecuencias también como empresas porque permanecen en pérdida. En relación a esto, más que todo significa esto, los problemas con proveedores. ¿Qué pasa con los proveedores? Los proveedores es una sistematización, es un reflejo y es una larga comunicación, ya puede ser en empresas comercializadoras o en empresas que producen su propio producto. ¿Qué pasa con esto? En los problemas con los proveedores podemos tener, por ejemplo, producciones, malos empaques, mala gestión del material. También es necesario, y es muy importante, que hable bien al proveedor con el pago. Es decir, si tenemos un crédito a 30 días, pagar un 25 días. No dejarlo extender tanto, porque entonces, ¿qué dice el proveedor? No puedo contar con esta persona, no le puedo vender porque no me genera ingreso. Pero si nosotros somos proveedores, primero, pagar bien de contado nos genera muy buena credibilidad frente al negociador. Si después solicitamos un crédito, no lo van a acceder. De pronto podemos negociar un descuento, el cual nos permanece para tener solidez en la empresa. Uno de los problemas de la solidez financiera que llevamos es el elevado endeudamiento. Es decir, si la empresa ejecuta muchas deudas, muchos préstamos para poderla mantener, es decir, no tener un buen manejo en los gastos. Otro de los problemas de solidez es la traducción en las ventas, el no tener buen manejo en las ventas, no tener buena comercialización, no llegarle al cliente, no tener un buen manejo en el sistema de mercadeo. Otro de los malos manejos de la solidez que nos genera muchísima pérdida es los malos manejos administrativos. ¿Qué pasa con esto? Es decir, no tenemos personal, de pronto estamos haciendo las cosas mal, estamos contando cosas que tenemos inconsistencias, más que todo cuando la inconsistencia genera una pérdida, la mayoría de veces viene de problemas internos empresariales, no literalmente vienen con otras empresas, ya que todos tenemos un diferente manejo. Pero si internamente no funcionamos bien, la empresa no sirve. Porque no tenemos un buen manejo en casa, ¿cómo lo vamos a tener por fuera de una empresa? La otra es la falta de competencia, el no saber competir, el no estudiar los mercados que nos pueden potencializar, el saber vender un producto, el saber llegar a la gente, el saber manejar un buen mercado ante los demás, o nuestro producto o un servicio que prestemos, hagamos que sea necesario para que las otras personas lo quieran tener. La otra es la falta de personal para el buen manejo de la empresa. Bueno, si tenemos a una persona haciendo 5 tareas en un mismo puesto, la persona no va a tener el tiempo ni la dedicación para poder cumplir con todo lo que se le pide. Porque no es fácil, es pedirle a alguien que haga las cosas como tan buen manejo que no va a ser capaz. Otra es la falta de manejo en los sistemas internos con los personales. Los problemas internos nos pueden afectar mucho a la empresa. Agradezco mucho su atención, mi nombre es Alejandro, muchísimas gracias. Mi nombre es Mayeli Cristiano Rossi y vamos a seguir hablando de los procesos de liquidación. En segundo lugar tenemos la deficiencia organizacional, administrativa, financiera y empresarial. A la empresa no tener un orden, una estructura sobre el funcionamiento de la empresa, que es un aspecto fundamental, puede generar un caos y es una debilidad frente a la competencia. En tercer lugar tenemos la competencia y el contrabando. Estas razones, entre otros factores externos, influyen en el crecimiento y posicionamiento de la empresa frente al mercado. En cuarto lugar tenemos la revaluación. La apreciación del peso frente al dólar ha sido uno de los factores que ha afectado a varios exportadores. Y para muchas empresas el comportamiento de la tasa de cambio, este ha sido otro factor que ha influido mucho. Como quinto tenemos los problemas de la empresa.
La diferencia y las discusiones entre los miembros de la empresa generan conflictos que no dejan evolucionar a la empresa. Y en la parte de las empresas familiares, divorcios o los estudios de los jóvenes de la tercera generación que se han capacitado en otros países no tienen la experiencia de llegar a trabajar en las empresas familiares y tienden a desaparecer.